Y bien, ¿por qué no pausamos para orar y vamos a la palabra? Señor, te damos tantas gracias que aún en los tiempos más difíciles y complicados tenemos una roca fuerte en la cual pararnos, una esperanza viva en ti, Señor Jesús. Ahora pedimos que en estos minutos, a través de tu palabra, vengas y Espíritu Santo hables y soples sobre tu palabra en nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar en Éxodo capítulo 13, versículo 17 y 18. Y vamos a leer de este momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Dice: cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Cuando el pueblo de Israel es librado de Egipto, de su esclavitud, después de más de 400 años, para ir a la tierra de Canaán, lo que llamamos la tierra prometida, vemos que este versículo dice: Dios no los llevó por el camino más directo, más corto. Y algo que quiero enfatizar el día de hoy es que Dios no usa la ruta más corta para llevarnos a nuestra tierra prometida, para llevarnos al cumplimiento de sus promesas y propósitos en nuestra vida. Y a veces es difícil de entender por dónde nos está llevando Dios, porque a veces vemos lo que para nuestro criterio sería el camino obvio, más directo, más corto, pero Dios no usa la ruta más corta. Y aquí dice que los llevó al pueblo de Israel por un rodeo por el camino del desierto. Yo creo los llevó a Ciudad Juárez, ¿verdad? Al desierto. Los llevó por una ruta más larga. No sé si te ha pasado que quieres llegar a un lugar y ya sea que alguien te dio direcciones medio extrañas o que usas algún aparato como un GPS y de repente escoge una ruta muy extraña, ¿verdad? También el GPS a veces no escoge la ruta más corta y de repente nos lleva a cada rodeo. Saben, estuve leyendo de que había 3 turistas japoneses en Australia, es verídico, con un carro rentado usando su GPS, y los guió mal al grado de que se fueron al Océano Pacífico y literalmente metieron el carro. No sé por qué no reaccionaron, pero bueno, lograron salir del carro, aunque el carro se hundió. Eso sí que es el extremo, ¿verdad? Pero ahora, lo bueno es que aunque Dios no usa la ruta más corta, en su caso no es porque está confundido. Él tiene un camino planeado y trazado para la vida y propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. A veces no entendemos por qué no usa la ruta más corta, por qué nos lleva por caminos a veces complicados, difíciles. En el caso de los israelitas menciona una razón específica. Dice que por esa ruta se encontraban los filisteos y en ese momento los israelitas no estaban preparados para enfrentar a los filisteos. Muchos años después los iban a enfrentar y los iban a vencer. Pero en ese momento y etapa no estaban listos. Dios necesitaba hacer una obra de preparación en ellos. Y muchas veces Dios
no nos lleva por la ruta más corta porque está haciendo alguna obra de preparación en nuestras vidas. Y si íbamos directo, al no estar preparados para ello, terminaría haciendo más daño que bien. Quizá por eso, y no digo que siempre es el caso, pero quizá por eso no obtuviste aquel trabajo o promoción o proyecto que deseabas y te frustra y tal vez sientes que Dios se olvidó de ti, pero al contrario, quizás si lo hubieras obtenido iba a traer efectos secundarios negativos a tu vida o a tu familia que en este momento no puedes entender, pero Dios, que es soberano y ve todo, entiende exactamente lo que pudiera luego surgir. Quizá por eso esa relación sentimental que anhelabas y no se hizo, resulta que hubiera traído más dolor y daño que bendición y provecho. Y Dios, de nuevo, en su soberanía puede ver y no nos lleva por lo que ante nuestro criterio sería la ruta más corta, más deseable, más directa. Pero Él nos está preparando para propósitos mayores que Él tiene en nuestra vida. Y tenemos que aprender a esperar en Él. Saben, imagínate que un niño le entra el deseo de manejar. Un preadolescente tiene unas ganas increíbles de manejar. Ahora, manejar no es malo, de hecho es provechoso, ¿sí? Es valioso manejar. Entonces en nuestra mente pudiéramos decir, bueno, manejar es algo bueno, es algo útil. Este chavito quiere manejar, pues le doy las llaves del carro, pero entendemos que obviamente no está preparado un preadolescente para manejar. Le va a causar daño a él y ni se diga a todos los que le rodean en el camino. No es el tiempo todavía para ello, y nosotros como padres lo entendemos. A veces los niños no. Deja tú tal vez de manejar, pero para otras cosas. Los hijos pequeños a veces batallan para entender por qué nosotros los papás ponemos reglas y parámetros y límites. Pero en una casa saludable, aunque ese niño no entienda el por qué, ese niño sabe que es amado y que puede confiar en sus padres. Y saben que muchas veces no vamos a entender lo que hay en la mente de nuestro Padre Celestial, pero yo te puedo asegurar algo hoy: tú eres amado por nuestro Padre Celestial. Tú puedes confiar en su corazón para ti, aun cuando no entiendes su mente para ti. La vida da giros, desviaciones, a veces sorprendentes. Leí esta historia de la antigua China que se contaba como una especie de parábola. Resulta que había un campesino que tenía un solo caballo que le ayudaba con el trabajo en su campo, y un día su caballo se escapó y todos los vecinos dijeron: qué mala suerte. A lo cual este anciano chino dijo: mala suerte, buena suerte, quién sabe. A los días regresó el caballo con varios otros caballos silvestres acompañándolo. Ahora tenía varios caballos y los vecinos dijeron: qué buena suerte. Y el hombre dijo: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Entonces su hijo joven estaba tratando de domar uno de los caballos silvestres y el caballo le dio una patada y le quebró la pierna, y todos los vecinos dijeron: qué mala suerte. Ya saben qué dijo el anciano, ¿verdad? Mala suerte, buena suerte, quién sabe. El hijo pensó: ¿cómo que quién sabe? Aquí estoy con la pierna rota. Pero a los días pasó el ejército
reclutando, más bien obligando a todos los jóvenes sanos a ir a una guerra sangrienta. Pero cuando vieron a este joven con la pierna rota, lo dejaron quedarse. Y los vecinos dijeron, qué buena suerte. Y ya saben qué dijo el anciano. Pero ¿saben qué? Lo bueno es que tú y yo no dependemos de la suerte. Tú y yo podemos saber en quién estamos confiando. Y como dice Romanos 8:28, uno de los versículos que ha sido ancla para mi vida y yo creo para muchos de ustedes, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, conforme a su propósito. Muchas veces no sabemos cómo, pero sabemos que tenemos un Padre que nos ama y que va a usar. No que provoca todo, pero sí que usa todo para un bien mayor. Dios no se ha olvidado de ti, ni de sus promesas para tu vida. Así que, por un lado, Él no llevó a los israelitas por la ruta más corta porque los estaba preparando, no estaban listos para enfrentar a los filisteos. Pero no solo no escogió por allí, sino que se fue al Mar Rojo, donde luego, como muchos sabrán, el ejército egipcio empezó a perseguirlos y de repente estaban atrapados entre el ejército egipcio, el Mar Rojo y montañas a un lado. Y ahora sí, yo creo Moisés y todos pensaron, nos llevó por la peor ruta posible. ¿Por qué aquí? Pero como la mayoría sabrán, Dios luego abrió el Mar Rojo, cruzó el pueblo de Israel y el ejército egipcio, al querer cruzar también, fueron sepultados allí en el mar. Ahora aquí hay un segundo aspecto de por qué Dios no usa la ruta más corta. Egipto para Israel representaba su pasado. Ahí habían sido esclavos de nuevo por mucho tiempo. Y de repente hasta añoraban regresar. Si sigues leyendo, ¿verdad? A cada rato se están quejando y deseando volver a su pasado, a Egipto. Y allí en ese acto, en el Mar Rojo, Dios trató con el pasado de Israel. A veces Dios nos lleva al desierto para prepararnos para el futuro, y a veces nos lleva al desierto para tratar con aspectos de nuestro pasado que seguimos arrastrando y que si no soltamos, si no son sepultados, si no se los rendimos al Señor, van a perjudicar y aún arruinar lo nuevo que Él tiene para nosotros. Y a veces tiene que llevarnos por una ruta en el desierto para que podamos perdonar, soltar, reconocer aspectos de nuestro pasado que Él no quiere que sigamos cargando. Hay algunos aspectos que incluso son pecaminosos, y ahí pues es obvio, blanco y negro. Si la Biblia dice que no honra a Dios, debemos de soltarlo. Pero a veces son cosas más sutiles. ¿Saben? Nosotros nos vamos moldeando por personas y experiencias de nuestro pasado, naturalmente. Personas, en la mayoría de casos nuestros padres, siendo los que más nos van moldeando y nos van influenciando. Experiencias que vivimos van formando en nosotros patrones de pensamiento y conducta, maneras que pensamos y actuamos, que a veces no honran a Dios, que a veces, aunque no son pecaminosos, no son parte de lo que Dios quiere para nuestra vida. A veces pensamos y vemos las cosas en una manera que Dios necesita transformar. La Biblia habla de renovar nuestro entendimiento, alinearlo a la palabra de Dios. Y a veces sutilmente vemos y pensamos y actuamos en base a cosas de nuestro pasado que Dios quiere transformar. Como un pequeño paréntesis, esto influye mucho en el matrimonio. Cuando nos casamos, llegamos al matrimonio
trayendo nuestras expectativas, patrones de pensamiento, de conducta que fuimos aprendiendo, y nos casamos con una persona que trae sus propios rollos, vamos a decirlo de esta manera. Y no es que uno está bien y el otro mal, el uno correcto, el otro incorrecto, solo diferentes. Es parte de la razón que la Biblia enfatiza: por esta causa el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Y lo repite, Jesús lo repitió, Efesios lo repite. Porque no solo es dejar físicamente la casa de padres, es dejar algunos patrones. Ahora, no todos son malos, y debes de evaluar todo a la luz de, número uno, la palabra de Dios, y en el caso del matrimonio, llegar a un acuerdo mutuo de lo que consideran que es mejor para ustedes y este nuevo hogar. Pero si no, lo que hacemos es que asumimos que esta es la manera correcta y mejor que yo debo de hacer las cosas, y a veces Dios quiere transformar patrones de pensamiento y conducta, y a veces la única manera de hacerlo es llevarnos un tiempo al desierto, a recapacitar y estar abiertos a la transformación que Dios quiere traer a nuestra vida. Así que Dios no usa la ruta más corta, nos va preparando para cosas grandes, mayores, que Él tiene para nuestra vida. Y a la vez Dios usa el desierto para ir tratando con aspectos de nuestro pasado que Él quiere transformar. Ahora, ya que cruzaron el Mar Rojo, quiero pasar a Éxodo capítulo 17, versículo 8, y leer de otro incidente de lo cual vamos a aprender hoy. Dice: los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Apenas habían cruzado el Mar Rojo, habían logrado ya ser libre del ejército egipcio, estaban agarrando aire prácticamente, y aquí viene este ataque de un pueblo llamado Amalec. No lo voy a leer, pero si buscas en Deuteronomio 25, el versículo 17 y 18 añade un detalle y nos dice que Amalec atacó a los cansados y fatigados, a los que en una versión llama los rezagados, otro los debilitados. Amalec se enfocó particularmente en los que se estaban quedando un poco atrás, estaban cansados, fatigados, quizá algunos enfermos, quizá cargando demasiadas cosas. Otros tal vez simplemente distraídos, se habían descuidado y les hizo el blanco, presa fácil para el enemigo. Ahora, eso no es justo, pero el diablo no es justo, por lo cual la vida no es justa. Y muchas veces los ataques vienen precisamente al que está debilitado, al que está desanimado, y esto es una gran lección para nosotros. Ahora, Moisés entiende algo, yo creo Dios lo dirigió y sube a la cima
y levanta sus brazos, y como leímos, mientras tiene las manos levantadas, la ventaja la tiene Israel, van ganando la batalla, se le cansan los brazos y los baja, y el enemigo va ganando la victoria, la batalla. Y aquí vemos un cuadro en lo cual quiero enfocarme en estos minutos que nos quedan. Moisés con sus brazos y manos en alto es un cuadro de oración, adoración y rendición. Tú oras, adoras y rindes y al Señor. Y de nuevo, esta posición es simbólica de todo ello. Moisés entendió algo que tú y yo necesitamos entender. Necesitamos llevar la batalla a la cima, es decir, entender que nuestra lucha no es con sangre y carne, no es con las personas y circunstancias terrenales. Nuestra lucha se gana en el mundo espiritual. Necesitamos llevar esas batallas y luchas y pruebas y llevárselas al Señor, rendírselas a Él en oración, en adoración. Porque muchas veces, y me pasa a mí, sí, aunque tengo tantos años en el Señor y en el ministerio, me encuentro en un problema, en una situación, y solo le estoy dando vueltas a cómo resolverlo en mis fuerzas, en lo natural, en lo terrenal, y de repente me cae el 20, ¿qué estoy haciendo? Si está el Señor Todopoderoso de mi lado, necesito ir a la cima, necesito apartarme y rendírselo a Él, necesito adorar a mi Dios aún antes de ver la victoria. Necesito hacer lo que quiero hoy mencionar con 3 palabras, todas empezando igual para ayudarnos a recordarlas. 3 palabras claves: reconocer, rendir y reposar. Reconocer, rendir y reposar. Lo primero es, yo tengo que reconocer que yo no puedo. Reconocer que mis fuerzas, habilidades, recursos no son suficientes para muchos de los retos de la vida. Mientras pienso que yo puedo, voy por mal camino. Yo tengo que reconocer que necesito la intervención de Dios. Tengo que reconocer mi debilidad y dependencia en el poder de Dios. De ahí me lleva a rendir, la rendición. Rindo la batalla a aquel que pelea mi batalla. Rindo mi situación al Señor. No más que tengo que acordarme, Dios no usa la ruta más corta. Y a veces la manera que Él toma el control y hace las cosas será muy diferente a como yo me estoy imaginando. Pero yo necesito hacer este acto de rendición. Decir: Señor, aquí estoy, yo reconozco que no puedo, pero vengo a aquel que todo lo puede. Y se lo rindo, y eso me permite entonces reposar en la obra terminada de Dios, en la victoria ganada en la cruz, en la victoria sellada en la tumba vacía, porque Jesucristo resucitó, y porque Él resucitó sabemos que la victoria ya fue ganada, y podemos reposar en el hecho de que nuestro Dios ya ha ganado la victoria, y solo es cuestión de tiempo hasta verlo manifiesto. Pero mi tendencia es hacer lo opuesto. Pienso o busco cómo arreglar todo a nivel terrenal en mis fuerzas, y me estoy estresando, me estoy acabando. Y hoy el Señor te llama a reconocer que habrá retos que no podemos. Nuestros recursos, en todos los sentidos de esa palabra, no serán suficientes. Reconozco que necesito y dependo de Dios.
me lleva a la rendición. Rindo todo a aquel que pelea mi batalla. Rindo todo a aquel que está en el trono y en control, aun cuando no entiendo ni veo cómo. Y entonces reposo en su obra terminada, en la victoria ganada. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 5 al 9 nos va ampliando esto. Empieza así: asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque, y aquí quiero subrayar, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Quiero hacer un breve comentario de cada versículo. El versículo 5 nos dice: Dios resiste a los orgullosos, da gracia a los humildes. Creo que también se pudiera decir así: Dios resiste a los autodependientes, porque básicamente es como el orgullo. Al que cree que puede en sus fuerzas, Dios lo resiste. Y saben, aún eso es un acto de amor de parte de Dios, porque si Él deja a alguien autodependiente seguir pensando que puede en sus fuerzas, esa persona va a agarrar por un camino muy peligroso. Así que Dios lo resiste para que aprenda que no se puede los retos de esta vida en nuestras fuerzas, y a dejar el orgullo, la autodependencia, y entonces Él trae gracia a la humildad, a la dependencia, a reconocer que necesito de Dios. Por ello, versículo 6 nos dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Saben, este versículo ha sido de ayuda y bendición a mi vida como pocos a través de los años, cuando siento que las cosas no están avanzando como deben y quiero tomar acción en mis fuerzas, en mis habilidades, en mis recursos. Este versículo ha hablado a mi vida: humíllate y espera en Dios. Él te va a exaltar, no en una manera orgullosa. Él te va a establecer, pudiéramos decir, conforme a sus planes y propósitos, pero ojo, a su debido tiempo. Porque los tiempos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Dios no usa la ruta más corta. Pero podemos humillarnos y depender en el poder, planes y tiempos de Dios con esa confianza. Él sí me va a establecer, Él sí va a obrar los planes y propósitos que Él tiene para mí. No me estoy rindiendo a la derrota, me estoy rindiendo a aquel que pelea mi batalla y en el cual yo estoy esperando hoy. Hay que esperar en la espera. Hay que tener esperanza durante el tiempo que se van cumpliendo los planes de Dios. El versículo 7 nos llama a depositar nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. De repente pierdo de vista esto y traigo todo sobre mis hombros. Ahí voy cargando con todos los afanes, preocupaciones, ansiedades. Y el Señor dice: aquí estoy, hijo. Te dice: aquí estoy, hijo, hija. Deposita en mí esa ansiedad. Pon en mí esas cargas. Quítalos de tus hombros y ponlos a mis pies, pues yo tengo cuidado de ti. Él tiene el amor y la sabiduría para cubrirnos y para obrar lo que tú y yo jamás podremos. Así que
te invito, te animo hoy a depositar toda ansiedad en Él. El versículo 8 nos habla y compara al diablo a un león rugiente buscando a quien devorar. No es coincidencia el simbolismo que escoge el espíritu que inspiró a Pedro a escribir esto. Tal vez todos hemos visto algún documental de los leones y vamos a decir que están cazando cebras. ¿A cuáles atacan? Al debilitado, al muy pequeño o lastimado o que se quedó medio aislado y solitario de los demás. Ahí va el ataque. ¿Saben? Es justo lo que pasó en Éxodo 17. Amalek atacó a los cansados, fatigados, rezagados. Ojo, el enemigo busca al que al ser herido guarda la herida. No perdona, no suelta, y entonces la herida lo empieza a separar del cuerpo de Cristo. Se empieza a aislar de los demás y se vuelve vulnerable, presa fácil para el enemigo. Yo te animo hoy, suelta, perdona. O aquel que por distracción y descuido empieza a descuidar su vida espiritual. Y por favor, no quiero causar pánico. Esto no habla de la salvación, pero sí de tener que enfrentar cosas en esta vida que pudiéramos librarnos si nos quedamos pegados al Señor. Habrá pruebas en toda vida, sin excepción, pero a veces nos pasamos tiempo extra en el desierto de lo necesario. Acércate a Dios, quédate cerca de Él, porque Él cuida de ti. No te quedes atrás, no seas presa fácil para el enemigo. Y el versículo 9, tal vez piensas, ¿eso qué tiene que ver con lo demás? Tiene mucho, porque nos habla de nuestra relación con otros, que tenemos hermanos, de hecho, por todo el mundo pasando cosas similares. Y esto nos habla del cuerpo de Cristo. Estamos conectados los unos a los otros, nos necesitamos los unos a los otros. Así nos diseñó el Señor. No trates de vivir la vida como solitario, no fuiste diseñado así. Debemos apoyarnos incluso en lo natural, como familia, los casados, apoyarnos, los cónyuges, hijos a padres, padres a hijos. Sí, aún en lo práctico y cotidiano. Acaba de pasar el 10 de mayo y me hace recordar aquel joven que le dijo: mamá, no laves los platos, es 10 de mayo, los puedes lavar mañana. Ese no es el apoyo que necesitamos. Noten esto: Moisés no subió a la cima solo, llevó a Aarón, y bueno, aquí la Nueva Versión Internacional lo llama Hur con J, algunos lo hemos leído en la Reina Valera, Hur con H, es el mismo tipo. Se llevó a 2 amigos con él a la batalla, no subió solo. Y entonces cuando se le cansaron los brazos, había quien le levantaba los brazos. No entres a la batalla solo, no te quedes en el desierto solo. Necesitas invertir en amistades de mutuo apoyo. Esta vez le tocaba a Moisés ser el que recibía apoyo. Pero debemos de entrar en estas relaciones y amistades con la disposición de dar apoyo también. De a veces ser el Aarón que levanta el brazo al otro, y a veces ser el que necesita que alguien me levante el brazo. Yo quiero animarte, conéctate de lleno, sé parte de, y Jorge no me dijo que lo dijera, pero sé parte de un grupo de amistad, de los hogares de amistad. Conéctate con otros que comparten tus convicciones, para que cuando hay necesidad tú tanto puedes dar apoyo como recibirlo. Necesitamos caminar juntos, apoyarnos el uno al otro. Y termino con esto, y si alguien me acompaña en el teclado, por favor. Aún el Señor Jesús, en su humanidad como ser humano que vivió,
cuando iba a enfrentar su lucha más grande, su crisis de ir a la cruz la noche anterior, fue a orar, fue a reconocer en su humanidad dependencia en el Padre, a rendir todo a Él, a reposar en el poder del Padre. Pero ¿qué creen? No fue solo, llevó a sus más allegados y luego se apartó y llevó a los tres más cercanos, Pedro, Juan, Jacobo, para que oraran con Él. No hicieron muy buen trabajo, que digamos, se quedaron dormidos. Pero saben, aún ahí hay una lección. A veces aquellos en los que estás contando y confiando te van a fallar. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Los perdonó, después de resucitar los restauró. Así yo quiero animarte, tal vez algunos te han fallado, no por eso te vayas a aislar y quedar solo. Perdona, suelta, invierte en amistades de mutuo apoyo y sobre todas las cosas, reconoce que somos débiles y dependientes en el poder de Dios. Llévalo a la rendición de la batalla a aquel que pelea mi batalla y reposa en la obra terminada, la victoria ganada y sellada en Jesucristo. ¿Por qué no te pones de pie un momento? Cierra tus ojos y si quieres, ¿por qué no levantas tus manos al cielo? Levántalos en un acto de oración, adoración y rendición. Y dile ahí en tus palabras: Señor Jesús, aquí estoy. Reconozco que hay retos con los cuales yo no puedo. Reconozco mi debilidad y dependencia en ti. Y Señor, rindo todo ante ti, el que pelea mi batalla. Rindo todo ante mi Señor, quien me cuida. Vengo a depositar toda ansiedad en ti, pues tú cuidas de mí. Y entonces entro en el reposo. Entro en el reposo de la obra terminada de Dios, la victoria ganada y sellada en la cruz y la tumba vacía. Oh bendito Dios, te adoramos. Ahora toma un momento para adorarle. Aún antes de ver la victoria, Él es digno de nuestra adoración.